Hola mis amigos de La Nación Radio, yo soy Leslie Rodríguez, sean bienvenidos a Si Yo Fuera Presidente, un programa donde traemos periodistas, deportistas, políticos, en fin, todas esas personas que se levantan bien temprano y que le brindan con su aporte un granito de arena a nuestra amada tierra tachirense y por ende a nuestra amada Venezuela. Hoy estamos particularmente contentos, felices, yo en lo personal, porque nuestro invitado de hoy es el profesor Javier Tarazona. Él es profesor universitario, además presidente de la Organización de los Derechos Humanos Fundarredes, presidente del Colegio de Profesores del Estado Táchira en su momento y lamentablemente fue preso político y acaba de salir. Hace muy poco le han concedido la libertad a través de una ley de amnistía y para nosotros en el diario La Nación y en La Nación Radio es un privilegio tener a esta talla de invitado. Y bienvenido, Javier, qué bueno tenerte con nosotros, muy bueno tenerte con nosotros y muy bueno que estés libre para liberar, como era ese dicho tuyo hace muchísimos años cuando empezaste en este mundo de la política y de la Defensoría de los Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros. Leslie, bueno, saludándote a ti, saludo a todo el equipo de Diario La Nación, de La Nación Radio, a todos los tachirenses, a todos los venezolanos que nos puedan ver dentro y fuera del país. Pues muy emocionado de estar en esta casa que siempre ha procurado mostrar las realidades en procura de la transformación, de la evolución, de la mejora y sin duda alguna que luego de 1675 días que se dicen fácil, parece un número simple, 4 años y 7 meses de cautiverio, pues hoy poder disfrutar de un amanecer en mi tierra tachirense, poder ver la montaña del Parque Nacional Chorro del Indio, o poder ver cuando se oculta el sol, poder sentir el olor de la gente, de las cosas, de la naturaleza, poder sentir incluso la garúa, la brisa, el aire que golpea el rostro, que son las cosas más simples, pero que finalmente las damos por sentadas. Y cuando atravesamos pruebas tan complejas como el cautiverio y como otras pruebas que podemos vivir los seres humanos, entonces resignificamos la vida, ¿no? Resignificamos, obviamente, las cosas más simples, más sencillas que terminan convirtiéndose en lo más relevante de la vida. Javier, trasladémonos al año 2020, quizás un año antes de que haya sido apresado. ¿Qué cambiarías? ¿Harías las cosas distintas? Dice la palabra que cada día tiene su afán y el pasado no lo podemos cambiar. De manera que yo aprendí en el cautiverio, porque el día en la cárcel, en la celda, es más largo y la noche es más larga. Entonces yo aprendí a vivir una hora a la vez. Y si yo me angustio por cambiar el pasado, que no lo puedo cambiar, me deprimo. Y si me angustio por el futuro, me lleno de una gran incertidumbre y me lleno entonces de una ansiedad terrible. Entonces el ser humano tiene que vivir el ahora, el aquí. De manera que en el aquí y en el ahora, resignificando la vida, hoy estoy haciendo las cosas totalmente distintas. Javier, ¿no sientes que estaba cantado, sobre todo por el momento tan álgido que estamos viviendo en esa época, en el 2021, que te persiguieran y que fueras apresado? Mira, Lo digo por todas esas denuncias que estabas haciendo en ese momento en contra de presuntos funcionarios que tenían presuntos nexos con algunos grupos irregulares. Mira, yo te digo algo. Fíjate que en este momento, luego de esta dura prueba del cautiverio, mi voz en alto busca que no se repita más nunca esta situación que nosotros hemos vivido del cautiverio. Y por eso hemos planteado públicamente que es necesario derogar
un marco legislativo que ha buscado cercenar, silenciar, que ha buscado anular a la voz disidente, a la voz que expresa finalmente dónde está la vulnerabilidad, dónde están las demandas de la gente. De manera que sí, yo creo que muchos amigos me advirtieron, ¿no? Me advirtieron de lo complejo del trabajo que hacía yo antes del cautiverio, de todo ese proceso de incidencia, de documentación. Y finalmente, el tema es que la verdad nos hace libres, ¿no? Y lo que sí considero en este momento es que hay temas que tenemos que conversar. Nosotros tenemos que caminar hacia un proceso de construir confianza. Porque en Venezuela no hay confianza. Yo por lo menos me he enterado que ahora las estafas que habían antes de mi cautiverio ahora son mayores. Entonces la gente no tiene confianza de hablarse por el teléfono, la gente no tiene confianza de cuando le escriben, cuando los llaman, porque los pueden estafar, les pueden clonar sus teléfonos, en fin, ¿no? Pero eso que está pasando allí en la comunicación pasa entre los venezolanos, pasa entre quienes ejercen el poder y la ciudadanía, pasa entre la ciudadanía y quienes ejercen liderazgo, porque ciertamente se ha perdido la confianza. Entonces, construir la confianza es un proceso que va más allá de lo que yo pueda narrar, pero eso demanda entonces momentos, espacios para que hablemos cosas y no necesariamente al micrófono. Quizás hay que apagar el micrófono y conversar cosas complejas, cosas que están en la realidad y que tenemos que atenderlas. Pero para eso tenemos que apostar a algo distinto. Aquí no puede ser o el todo o la nada. Porque si es el todo o la nada, nos quedamos con la nada. Y aquí nos necesitamos todos los venezolanos. Hay más de 8 millones de venezolanos que están fuera del país, viviendo en una cárcel más grande. Viven en una cárcel más grande. Pero al final de cuentas, viven con un deseo enorme de retornar. Yo he podido compartir en estos pocos minutos, en estas pocas horas que tengo en el Táchira, he podido compartir el sentimiento de la familia tachirense porque su hija o porque su hijo o porque su nuero o porque su nieto retorne al país, para que no sigamos pasando una Navidad o un cumpleaños solo por una videollamada o por un audio. Y hacia allí hay que apostar, ¿no? En este momento tenemos que apostar hacia que no se repita hechos como los que viví y como los que están viviendo aún cientos de cautivos, cientos de prisioneros, tachirenses y de todas las regiones del país, por quienes levanto la voz en este momento y por quienes seguiré pidiendo, exigiendo, solicitando que cese el cautiverio por condiciones políticas y que avancemos indudablemente hacia el reconocimiento de todos. Es una tarea pendiente esta situación. Y aquellos que no son privados de libertad por situaciones políticas también están aspirando a justicia, que son más de 84.000 venezolanos que están privados de libertad, 54.000 de ellos que tienen una afectación por un sistema de justicia que condena a la pobreza y 30.000 que están en centros de procesados, mejor dicho, en cautiverio en lugares que no son aptos para procesados judiciales y que igual tienen retardo procesal, que han sido juzgados con delitos que no se corresponden con la realidad, que se le han violentado todas las medidas posibles para tener beneficios, de manera que aspiramos que haya justicia y que esas 84.000 madres puedan recibir a sus hijos en su casa o puedan tener una condición distinta de la que hoy por hoy están viviendo. Javier, yo de primera mano sé que eres un hombre de Dios, un hombre de fe. La gratitud es importante. Esta pregunta quizás te pueda sonar un poquito odiosa, pero tengo que hacerla porque la recogí a través de mis redes sociales. ¿A quién darle las gracias? Mira, ¿A Donald Trump o a Delcy Rodríguez? No, hay que agradecer a Dios Todopoderoso. Hay que agradecer a Dios Todopoderoso que permitió no solo que yo saliera el 1 de febrero del año 2026. Tengo que agradecer a Dios que me permitió sostenerme. Hay muchos
muchos que hoy están privados de libertad en condiciones de desequilibrio emocional. Y O yo no lo tengo, lograron. Muchos o que no no lo lo lograron, lograron. o no lograron salir porque perdieron la vida en cautiverio, ¿no? En diciembre, en el lugar donde yo estaba, perdió la vida el exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz. Pero en el año 2021, en el lugar donde yo estaba de cautiverio, al frente de mi celda, murió el general Raúl Isaías Baduel. Por citar a algunos de los compañeros que en cautiverio perdieron la vida, con quienes pude en algún momento compartir un saludo o poder de una u otra manera compartir la Pero dura Javier, prueba. no tiene De nombre manera que la excarcelación de tantos presos de políticos. manera que la gratitud es a Dios Todopoderoso, porque Él es el que ha permitido todo. Todo. Dice Romanos 8:28 que todo obra para bien de los que creemos en Dios. Yo lamento muchísimo como venezolano, lamento mucho como venezolano, que el ego, que la vanidad, que la sordera, que la insensibilidad, que la inhumanidad, que la irracionalidad hayan sido lo que haya prevalecido y no otros aspectos, y hayamos llegado a lo que ocurrió el 3 de enero, que sin duda alguna pues fue generando todo este proceso. Es decir, después del 3 de enero es que se dan este tipo de situaciones que estamos evidenciando. Pero es necesario que reflexionemos, es necesario que atendamos esta situación que está ocurriendo en el país y veamos cómo el país de una u otra manera pudo tener un escenario diferente, pudo vivir un escenario distinto si hubiésemos asumido, o si quienes ostentan el poder, si quienes ostentaban el poder hubiesen comprendido las cosas de manera diferente. De manera que yo agradezco infinitamente a Dios Todopoderoso que permitió todo durante esos 1675 días de mi cautiverio, que me permitió encontrar en el lugar de la oscuridad la luz, que me permitió convertir la celda en un aula y poder reeducarme y educar a muchos de mis compañeros. Y sin duda alguna agradezco a Dios que haya posibilitado las circunstancias para que las puertas o las rejas de mi celda se abrieran, y yo tengo que seguir insistiendo para que las rejas de todas las celdas donde hay privados de libertad de conciencia, privados de libertad por condiciones políticas, se abran. ¿Tienes algunas restricciones específicas que no puedas hacer ya en libertad? Mira, ¿Que se puedan decir? propias de mi medida cautelar. Yo tengo provisión de salida del país, tengo presentación en el tribunal cada 30 días. Yo salgo en un momento en que aún no ha sido anunciado el tema de la ley de amnistía. Yo estoy en este momento solicitando ser amnistiado. En mi caso particular, o en la causa que afecta a mi hermano Rafael Tarazona, quien estuvo en cautiverio 4 meses junto al doctor Omar de Dios García por ser abogado, el otro, mi hermano, por ser mi hermano, pero ellos siguen encausados con presentación en tribunales de manera periódica, con prohibición de salida del país. Omar de Dios era de Falcón, le tocó que mudarse a vivir a Caracas con su familia por las presentaciones del tribunal, de manera que nos movieron la vida, ¿no? Y estamos en este momento solicitando que nos cubra la amnistía, es decir, aún nosotros estamos a la espera si nos cubre o no nos cubre la amnistía. ¿Seguirás, Javier Tarazona, luchando por los derechos humanos en Venezuela? Sí, por supuesto que es un tema de construir, ¿sabe? Lo que me quede de vida, lo que Dios permita de vida, yo voy a seguir trabajando. Yo voy a seguir trabajando para construir una Venezuela donde prevalezca la convivencia, donde prevalezca el amor, donde prevalezca el encuentro, donde prevalezca eso que debemos construir, ¿sabe? Yo voy a apostar con todas las fuerzas de mi ser hacia lo que me formó mi universidad pedagógica, que es la educación. Yo creo que si nosotros apostamos por una educación sólida en el país, vamos a poder tener un presente y un futuro maravilloso. De manera que nosotros tenemos que seguir
construyendo ese tejido social que está fragmentado, que está muy afectado por los últimos años que el país ha tenido que transitar. Y tenemos que levantar la voz por los más vulnerables. De manera que es un tema de fe, pero es un tema de convicción, pero es un tema además del motor que nos mueve. O sea, el tesoro, ¿dónde está mi tesoro? Ahí está mi corazón, ¿no? Entonces mi corazón está en el tesoro de la dignidad humana, ¿no? Esa venezolana y ese venezolano que trabajaron por 30 años y hoy son pensionados y reciben una migaja que no les alcanza para comer. Mi lucha está para ellos, para que se reivindique ese venezolano que trabajó, que cotizó sus semanas de seguro social y que en este momento, de manera lamentable, pues no tiene un sueldo digno. Entonces mi lucha va a ser por el maestro o la maestra que no tienen un salario digno y que han tenido que abandonar el sistema para poder rehacerse económicamente. Y entonces tenemos en las escuelas unos horarios mosaicos que trabajamos un ratico porque tenemos que hacer otras cosas. No, que los maestros tengan un buen salario y podamos concentrarnos los maestros en la tarea de educar. Pero es que eso le pasa a los ingenieros, a los médicos, a todos los sectores profesionales del país en la administración pública. Pero también en el sector privado, porque también la empresa privada pues ha vivido, digamos, un sinfín de situaciones, un sinfín de momentos que, bueno, yo llego a San Cristóbal y de pronto veo como muchos negocios en estos casi 5 años pues cerraron. Y uno entiende que cerraron porque la situación económica les llevó a eso. También han abierto otros nuevos y uno dice qué maravilloso que haya nuevo emprendimiento, que haya nuevas iniciativas y que a esos empresarios se les posibilite las condiciones para seguir trabajando, apostando por la tierra, apostando por el trabajo, apostando por el bienestar de la gente, ¿no? Javier, mucho hemos visto, sobre todo en redes sociales, con respecto a lo que se vive dentro del helicoide. Yo quisiera que nos contaras, ¿es verdad todo lo que vemos en redes sociales con respecto a lo que se vive allí adentro? Mira, ¿qué te puedo decir? Cada historia, cada privado de libertad es un mundo de vivencias. La vivencia que yo he tenido en 1675 días es distinta a la vivencia de mi hermano que estuvo conmigo 4 meses. Claro. Él estuvo en las mismas celdas conmigo, en los mismos lugares conmigo, mientras él estuvo en cautiverio. Pero fueron distintas las experiencias, fueron distintas las vivencias, ¿no? Algunas similares. Quienes estuvieron antes de mi cautiverio vivieron experiencias mucho más escabrosas, mucho más dantescas. Yo debo significar que al principio, los primeros días fueron muy, muy complejos, muy dolorosos, muy traumáticos. Por demás decirle que fueron aleccionadores. Pero abracé el dolor para que ese dolor se convirtiera en una oportunidad de transformación de mi vida. ¿Qué ocurre? Pues uno tiene el espacio del cautiverio, el espacio para llorar y el espacio para reír. Y por eso hay que apostar a vivir con alegría cualquiera sean las circunstancias. Porque viviendo con alegría, incluso en el cautiverio, conscientes de que no le hemos hecho daño a nadie, sino que sencillamente hemos ventilado inquietudes, preocupaciones, realidades que deseamos que no sigan pasando, pues uno le correspondió vivir esta experiencia. Dolorosa, por supuesto que sí, pero además no queremos que se repita y para eso necesitamos restituir los derechos personales. Es necesario que se restituyan los derechos de las personas, que podamos tener derecho a opinar, que podamos tener derecho a denunciar, que podamos tener derecho a exigirle a las autoridades de las distintas instituciones del Estado venezolano que den respuesta de lo que por competencia tienen. Pero también ha sido una oportunidad para despertar, para despertar en lo personal, para autoliberarme en lo personal, incluso en el campo de lo espiritual, poder decir uno, bueno, si yo soy hechura de Dios y si Dios está conmigo, finalmente
todo esto ha sido posible por la grandeza de Dios. ¿No? ¿Estás conforme con la ley de amnistía? Mira, yo creo que es un paso. Yo creo que hablar de conformidad, siempre los seres humanos vamos a querer más. Y a mí, más que la ley, porque yo siento que esa ley de amnistía lo he manifestado en algunas reuniones con familiares de privados de libertad, con algunas conversaciones con excarcelados, y he dicho que si hacemos una revisión epistemológica, jurídica, teórica de la ley, indudablemente que esa ley pues habría que sacarla de la mesa. Pero, como he dicho, han ocurrido cosas que no debieron ocurrir, que debimos habernos sentado a resolver. Entonces yo creo que esta ley sencillamente es un primer paso político de muchos pasos que se deben dar en el país, que se deben dar y que se requieren dar en el país, porque a esta hora hay cientos de familias anhelando y aspirando poder ver a sus hijos volver a la casa porque están en cautiverio. Yo, por ejemplo, digo, estos días que he estado con mis hijos disfrutándolos, yendo al colegio luego de 5 años académicos, 5 periodos académicos en el que no pude ir al colegio, en el que mis hijos me hacían llegar sus tarjeticas del Día del Padre, que me hacían llegar sus dibujos, sus coloreados, ¿ok? Esta era la forma de yo comunicarme con mis hijos, ¿no? Entonces, recibir hoy de mis hijos el afecto, el abrazo. Aquí están las tarjeticas del Día del Padre o de la Navidad, ¿no? Las tarjetas de mis hijos de la primaria, las tarjeticas, te amo mucho, papá, que finalmente animaban, ¿no? Total. Que animaban. Pero a esta hora hay cientos de privados de libertad que no pueden abrazar a sus hijos, que los tienen que ver, ni siquiera los pueden ver los hijos por un espejo, por un vidrio, perdón. Yo hoy pido a quienes ejercen el poder en Venezuela, exijo a quienes ejercen el poder en Venezuela, que cese ya ese tipo de actuaciones, que es el momento sencillamente de avanzar con concreción a la reparación de esas víctimas, a la no repetición de esos hechos, a la restitución de los derechos de las personas, porque sin duda alguna, poder construir confianza y poder avanzar hacia la reconciliación demanda que indudablemente depongamos muchas conductas que no nos han llevado a nada bueno en el país. Javier, la oposición venezolana ha sido tan ineficaz que tiene que venir otro país a dirimir nuestros conflictos políticos y económicos y sociales y políticos. Mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que esto no es un problema de la oposición, o esto no es un problema de... Esto ha sido el resultado, la consecuencia y la irracionalidad de quienes han ejercido el poder. Porque a mí, por ejemplo, no me metió presa la oposición. El salario no lo paga la oposición. O sea, el desarrollo del país no lo cancela la oposición, ¿no? Que hay errores que se ha podido cometer en el ejercicio del liderazgo político, indudablemente, y por eso Sí, pero mira, muchos líderes políticos pregonan que el partido de gobierno que lo ha hecho muy mal. Y bueno, es evidente para la mayoría. Pero yo pregunto, ellos lo han hecho mal y nosotros ¿qué hemos hecho para en 27 años permitirles tantas arbitrariedades? ¿Por qué no hemos podido? Mira, yo te digo... O sea, ¿qué ha faltado? ¿Qué le ha faltado Mira, a la oposición para poder tomar el poder y tomar el control político, económico? ¿qué es lo que ocurre, Leslie? Mira, en Venezuela, el proceso de... El país fracasa. El país fracasa por sus instituciones extractivas. El país fracasa por eso. El país ha fracasado. El país ha llegado hasta estos momentos como hemos llegado. Porque sencillamente no ha habido una democratización, sino por el contrario, ha habido un proceso de deterioro, de involución, ha habido un proceso retrógrado en el ejercicio
del poder, el ejercicio de lo público. Y entonces si nosotros revisamos los 210 años de república, han sido más los años del narcisismo, del caudillismo, del militarismo. Y entonces nos hemos ocupado de otras cosas que no sea el proceso de reinstitucionalización. Pero es que ha habido momentos, así que no hemos hecho nada. En mi caso como ciudadano, yo digo, nosotros hemos ejercido lo que nos corresponde, hemos participado en lo público, hemos participado en procesos electorales, hemos votado, se ha ganado, se ha perdido y nos han robado también. O sea, se han hecho todas las cosas posibles, pero la destrucción de las instituciones ha sido tal, el colapso de las instituciones ha sido tal, que la gente sencillamente, por 8 millones de venezolanos, ¿por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? Son la consecuencia de la destrucción de un sistema. Y la mirada sistémica de una realidad es entender que es todas las partes que interactúan. Y cuando una de las partes se enferma, pues se enferma el sistema. Si yo tengo un dolor de oído o una afección en mi oído, ese problema del oído afecta a mi cerebro, afecta a mi visión, afecta a mi olfato, mi gusto, afecta a mi garganta. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. De manera que esto es una responsabilidad de quienes han tenido la conducción, porque han ejercido el poder de esa manera. Y yo estimo que en los últimos días los cambios estratégicos que he visto, el viraje que he visto, obviamente ha sido consecuencia de, y yo quisiera que la realidad fuera que, oye, la gente entró en conciencia y la gente entendió. Es lamentable que solo sea la consecuencia de, y no que sea, mira, es que estos pasos los estamos dando por convicción, estos pasos los estamos dando porque sencillamente el país iba muy mal, sino es la consecuencia sencillamente de un hecho o de unos hechos lamentables, porque yo te digo algo, como venezolanos perdimos mucho como venezolanos. ¿Cómo ves esa confraternidad entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno venezolano? Mira, yo creo que acá sin duda alguna necesitamos ganar nosotros el espacio de los venezolanos. Es una tarea ineludible que los venezolanos podamos resolver nuestros problemas, porque siempre la comunidad internacional juega un papel fundamental, pero cuando no nos ponemos de acuerdo, cuando no logramos resolver nosotros nuestros problemas, entonces terminan otros metiéndose en los problemas de la casa, ¿sabe? Y eso, insisto, es lamentable que no haya existido la racionalidad, la sindéresis, la mirada de Estado para resolver los problemas, y problemas que aún siguen, pero que sin duda alguna tenemos que avanzar hacia el encuentro, encontrarnos, conversar, hablar de lo difícil. ¿El diálogo siempre fue el camino? Mira, yo creo que el problema ha sido tan complejo que hasta el diálogo está satanizado en el país. Total. La gente perdió confianza en eso. No tolera que yo me siente con un chavista a conversar. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esta situación? Ocurre porque sin duda alguna se ha burlado. O sea, yo me siento aquí contigo y converso contigo y acuerdo contigo que vamos a tener una entrevista, pero yo me burlo y me paro en la entrevista y me voy, o te falto el respeto. Entonces, cuando eso ocurre, cuando nos sentamos pero no reconociendo al otro, sino buscando ganar tiempo, buscando burlar al otro, buscando enredar al otro, buscando dilatar, indudablemente que la gente tiene una desconfianza enorme. Pero no tengo duda, no tengo absolutamente ninguna duda que tenemos que avanzar hacia el encuentro, por más difícil que sea. Aquí cosas difíciles que tenemos que conversar y tenemos que encontrar. Es dialogando, es encontrándonos cómo vamos a poder al menos dirimir el cómo poder resolver los problemas más urgentes del país. Porque acá el problema es que se han colocado intereses personales, se han colocado agendas personales por delante y no los intereses colectivos. Entonces, cuando la agenda urgente del país sea la de los venezolanos, la de las necesidades de las mayorías, indudablemente vamos a poder avanzar
porque allí nos encontramos todos. ¿Quién no quiere un mejor salario? ¿Quién no quiere mejor sistema de salud? Que puede ir a un centro asistencial de salud pública y encontrar la atención digna. ¿Quién no quiere en este momento que existan escuelas? Yo quiero una escuela para mis hijos, una escuela pública para mis hijos como la que yo tuve. Un liceo público con laboratorios, con prácticas, con el personal docente calificado, con todas las condiciones, con una infraestructura de calidad. Yo viví ese liceo. Y ese liceo público hoy lamentablemente no está. Y hacia ese liceo hay que apostar. Entonces, yo hoy quiero trabajar por esa escuela digna, por esa escuela que permita al venezolano formarse y competir con el mundo. Hoy yo aspiro que las carreteras locales y nacionales de mi país sean dignas. Y sean dignas en función de la riqueza que hay en el subsuelo venezolano. Que todos los espacios que tenemos para explotar la gran empresa del turismo puedan tenerse verdaderamente dignificados y no abandonados como muchas veces lo encontramos. Javier Tarazona va a aspirar a algún cargo de elección popular en las próximas elecciones, cuando sea que toque. Es que yo yo creo que es una irresponsabilidad en este momento. Pero Leslie, escúchame, es una irresponsabilidad en este momento donde en el país no existe una agenda electoral. Eso no existe. Yo plantearte en este momento que yo estoy aspirando a esto o aquello. Yo creo que nosotros tenemos que aspirar a que el país cambie. Y tenemos que aspirar a que nos encontremos los venezolanos y a que se trabaje todos los días para que transformemos el país. Y donde mi voluntad, mi tributo como ciudadano, como tachirense, como venezolano, sea posible para ayudar al país, para transformar al país, para verdaderamente trabajar con pulcritud para el país, con conciencia, de cualquier espacio, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, pero de verdad que no ando en este momento ocupándome o preocupándome de un cargo de elección popular. Yo creo que ocuparme de eso, o el que se ocupe de eso en este instante, yo creo que no está entendiendo el país, no está leyendo el país. Nosotros necesitamos trabajar para que las condiciones del país estén, para que esos 8 millones de venezolanos vuelvan a la casa. Nosotros tenemos que en este momento trabajar durísimo para que el salario venezolano se dignifique y para que el venezolano tenga como vivir dignamente. Es allí donde está el trabajo. Javier, ¿se pueden lograr esas cosas estando fuera del poder? ¿Es posible? El poder es el que sin duda alguna permite transformaciones grandes para las sociedades. E indudablemente que los ciudadanos que estamos al servicio del ejercicio de la política aspiramos participar, ejercer, administrar el poder. Pero yo creo que en este momento hablar de un proceso de electorización, yo creo que pasa como en el fútbol. Eso es jugar posición adelantada. Yo creo que sería irresponsable de mi parte. Yo en sus momentos, yo he presentado mi nombre a la sociedad tachirense para aspirar. Yo en el 2008 presenté mi nombre para ser legislador. En el 2012 presenté mi nombre para ser legislador. En el 2015 presenté mi nombre para ser diputado de la Asamblea Nacional. De manera que yo he presentado mi nombre en varios momentos. Y los tachirenses han dicho sí y otros han dicho no. Y eso es válido. Es válido, es respetable. Los tachirenses, los venezolanos, cuando venga ese proceso que tenga que venir, que tiene que venir, porque necesitamos indudablemente renovar las instituciones venezolanas, pues ya veremos, ya reflexionaremos, ya decidiremos con conciencia. Pero, insisto, que no sea la agenda personal, porque tengo que ser coherente. Estoy diciendo hace un momento que las agendas personales han privado por encima de la agenda del colectivo. Hoy mi agenda es la de la gente. Hoy mi agenda es que podamos escuchar a esa Venezuela profunda que está sufriendo. A esa Venezuela profunda que hoy le duele que no tiene una carretera para poder sacar las legumbres, las verduras que cultiva. A ese campesino que quiere tener un riego y que no tiene las condiciones para tener un riego. A ese venezolano que quiere tener el servicio de agua potable y no lo tiene. A ese venezolano que quiere tener energía eléctrica y no la tiene. A ese venezolano que desea sencillamente que su realidad cambie. Entonces, esa es la agenda. Ahora, la agenda no puede ser la aspiración que pueda tener A, B, C o D.
La aspiración que tengo yo como venezolano es que se resuelvan los problemas de los venezolanos. Y ahí me van a encontrar, escuchando a la gente, trabajando por la gente, construyendo con la gente las soluciones. El cargo es lo de menos, porque hay gente que tiene el cargo y no resuelve. Hay gente que tiene los cargos, hay gente que tiene más cargos que una buceta y no resuelven los problemas. Entonces yo te digo algo, en este momento decirle a ti, Leslie, a los que nos ven, a los que nos escuchan, mira, es que yo aspiro que se resuelvan los problemas de los tachirenses. Porque es que hay mucha gente folclóricamente que siempre coloca su nombre para aspirar, pero ¿dónde están? ¿Qué hacen en el tiempo que no hay elección? Hay que estar con la gente, hay que escuchar a la gente, hay que resolver el problema de la gente, hay que estar con el que más sufre siempre. Es ahí donde tenemos que estar, no en la aspiración personal. La agenda personal hay que guardarla. Claro que hay anhelos, sueños, deseos personales. En la política y en todo. Hay gente que sueña. Y yo les digo en este momento, hay que soñar. Hay que soñar. Yo en ese lugar te encierro, en ese lugar tan duro, tan difícil que es el cautiverio, yo soñaba con llegar a mi tierra, con besar el piso de mi tierra y abrazar a mi gente y oler a mi gente, tomarme un café, escuchar a mis vecinos, escuchar a la gente tachirense, escuchar a mis hijos, abrazarlos, llevarlos al colegio, ir a su entrenamiento de fútbol, ir a su concierto de la orquesta. Eso lo he anhelado. Y por supuesto que hoy entonces estoy buscando disfrutar de esas pequeñas cosas que son las más grandiosas. Y muy comprometido, mis queridos amigos, mi querido Leslie, muy comprometido con que construyamos esa agenda urgente de los tachirenses, de los venezolanos, y estaré recorriendo cada rincón del país. Los 335 municipios del país, le pido a Dios que me permita llevar un mensaje de esperanza, porque este es el tiempo, Leslie, de no rendirnos. Que así sea. Este es el tiempo de, siendo libres, trabajemos para liberar, sin rendirnos, sin dejar la esperanza, que coloquemos nuestro corazón en ese tesoro, en esa libertad anhelada que tenemos para el país, en ese trabajo productivo que tenemos para el país, que aspiramos para el país, en ese retorno de los migrantes que aspiramos para el país, en esa universidad bonita, llena de estudiantes, con rutas, con comedor, con una infraestructura moderna. Es allí donde queremos apostar. Yo como profesor que soy de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de la UPEL, yo aspiro que mi universidad se vuelva a llenar de estudiantes que quieran ser formadores, que quieran ser educadores, pero que nadie quiere ser educador en este momento porque el salario, pues de 4, 3 dólares o 2 dólares, no es digno. ¿Qué puedes hacer con eso? Javier, ¿perdonas a tus captores? Mira, yo he logrado vivir un proceso de transformación personal, Leslie, y en mi caso personal, en mi interior, en mi paz personal, yo perdoné no solo a mis captores, perdoné a quienes ejercieron tratos crueles, inhumanos y degradantes. No fue fácil que a mi hermano lo tuviesen 4 meses y aún siga encausado, que a mi mamá con 70 años la metieran presa, que a mi amigo, el abogado Mar de Dios García, lo metieran preso y le transformaran su vida. Pero cuando yo logré perdonar, porque es que, pues bueno, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús, ¿sabe? Y desde niño, cuando me llevaron a infancia misionera en mi parroquia, yo aprendí que Jesús nos dejó amarnos unos a los otros como yo les he amado, a perdonar. Entonces, cuando yo logré perdonar en mi corazón, mi vida se ha transformado. Mi vida se transformó, porque lo que es adentro es afuera. Ahora, ese hecho de que yo haya perdonado no borra las cicatrices de un país que ha sufrido. Y por eso he planteado la no repetición. Por eso hay que narrar, comentar las cosas que ocurrieron para que no se repitan. Yo rechazo todo lo que me hicieron, injusto, inhumano, degradante. Y no se tiene que repetir más nunca, con más nadie. Que por razones políticas no actuemos de esa manera. De manera que la no repetición pasa por restituir derechos, pasa por reparar a las víctimas, pasa por la justicia. Pasa porque tengamos instituciones que verdaderamente apliquen una justicia justa y que no sea la orden de arriba.
la que se ejerza en un tribunal, la que se ejerza a través del Ministerio Público. Y es allí donde tenemos entonces que nosotros insistir. En mi caso personal, yo, José Javier Tarazona Sánchez, yo perdoné. Y eso me ha dado paz. Y yo soy testimonio entonces para que los que aún no han logrado eso, porque es que eso no es una declaración, eso es un trabajo. Yo puedo entender al que me está viendo, al que me está escuchando, que diga, no, pero yo cómo puedo perdonar, yo lo entiendo. Porque hay mucho dolor, hay mucho trauma, hay mucha cicatriz, hay mucho dolor. Y yo puedo entenderlo, pero le tengo que invitar a que avancemos hacia ese perdón. Pero ese perdón en nuestro corazón, porque eso nos va a permitir poder reconstruir ese país. Porque si no, vamos a terminar matándonos, sacándonos los ojos. Javier, ¿qué debe prevalecer en el momento en que llegue un nuevo gobierno a través de elecciones, cuando sea que toque? ¿La justicia o la misericordia? Mira, yo creo que la justicia indudablemente es la que nos va a permitir. Porque ¿qué es la justicia? ¿Qué es el equilibrio? La justicia es el equilibrio. Ahora, antes que la justicia, yo creo que es importante que entendamos el para qué estamos eligiendo a esas nuevas personas. Yo creo que eso es muy importante. El para qué. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo en cautiverio decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿No? ¿El a quién? Sí, ¿por qué ahora? ¿Por qué me pasa esto? Y luego entendí para qué. ¿Para qué estaba yo allí en ese lugar terrible, doloroso, donde desde el día uno quise salir, desesperado por salir? Entonces me ocupé del para qué. Y yo creo que es importante que nos ocupemos de para qué necesitamos ese cambio. Porque no es un cambio de nombres, no es un cambio de lugar, ¿no? De voy a cambiar este por el otro. Necesitamos desaprender cosas. Hay un problema cultural. A mí alguien me decía, yo estuve en el helicoide cautivo en Caracas, a 900 kilómetros de mi familia, a 900 kilómetros de abrazar a mis hijos, de poder compartir con ellos. Es una prueba dolorosa. O sea, nadie me va a echar cuentos a mí de lo doloroso que es el cautiverio. Y alguien me decía, ¿qué piensas del cierre del helicoide? Yo le decía, es que tú puedes cerrar el helicoide, pero el problema no es cerrar el helicoide. Porque hoy, por ejemplo, está Guaycaipuro, donde duraron no sé cuántos meses los familiares sin poder ver a sus hijos y tampoco lo pudieron abrazar. Pero es que está el rodeo. Y en el rodeo las familias ven por un vidrio, un familiar puede ver por un vidrio a su privado de libertad. Los hijos no pueden abrazar a sus padres. Yo al menos tenía la posibilidad de abrazar a los míos cuando podían ir 900 kilómetros de carretera. De manera que es necesario que entendamos que tenemos que desaprender, Leslie, y el ejercicio del poder en esa nueva etapa, en esa Venezuela que vamos a construir sin rendirnos y con esperanza, debemos tener claro que es indudablemente para poder hacer las cosas bien. ¿Llegaste a hacer algún tipo de conexión estando en cautiverio, con algún ente del gobierno, con algún personero del gobierno? No. Para buscar tu libertad. Bueno, yo estaba privado, solamente tuve en el mes de diciembre del 22 una visita del Ministerio Público, de unos fiscales, cuando íbamos a iniciar año y medio después de cautiverio, me visitaron unos fiscales para plantearme que yo admitiera los hechos. Y yo agradecí mucho que fueran a conversar conmigo, porque sin duda alguna, pues yo era un prisionero de conciencia, era una prisión injusta, era un prisionero político. Y yo agradecí que fueran a conversar, pero le dije que de ninguna manera yo iba a admitir los delitos que me señalaron de traición a la patria, de terrorismo, de incitación al odio, y que yo pues lamentablemente no podía admitir. Esa fue una conversación que tuvimos en ese momento. Javier, un placer tenerte con nosotros en La Nación Radio. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Amén, hermano. Muchas gracias a ustedes y agradecer este espacio. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Si yo fuera presidente, muchísimas gracias. Recuerden que estamos bajo la dirección de la licenciada Omaira Labrador, en la coordinación de La Nación Radio, la licenciada Marjorie Bustamante, y en los controles de audio y video, el licenciado César Cruz. Será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Diario La Nación continúa acompañándote no solo en impreso.
Ahora también nos puedes escuchar en www.lanacionradio.fm, además de formar parte de nuestras comunidades virtuales en WhatsApp y Telegram. Te invitamos a seguir nuestro contenido en redes sociales, @LaNaciónWeb, en nuestro canal de YouTube Diario La Nación, y para ampliar cualquier información www.lanacionweb.com. Somos Diario La Nación, siempre en el corazón del tachirense. Diario La Nación continúa acompañándote no solo en impreso. Ahora también nos puedes escuchar en www.lanacionradio.fm, además de formar parte de nuestras comunidades virtuales en WhatsApp y Telegram. Te invitamos a seguir nuestro contenido en redes sociales, @LaNaciónWeb, en nuestro canal de YouTube Diario La Nación, y para ampliar cualquier información www.lanacionweb.com. Somos Diario La Nación, siempre en el corazón del tachirense.